Acusada injustamente en el tribunal, la familia del carpintero lo pierde todo de la noche a la mañana. Pero cuando todo parecía perdido, la justicia divina intervino y cambió el destino de esa familia para siempre. Comenta desde qué ciudad estás viendo y deja un me gusta ahora, porque esta historia te tocará el corazón. Don Julián se despertaba cada día antes del amanecer. El olor a serrín aún se le pegaba a las manos incluso después del baño, y los callos en sus dedos contaban la historia de toda una vida dedicada a su oficio. A los 13 años ya sabía manejar el cincel y el martillo con una destreza excepcional. Su padre le había enseñado lo básico, pero fue con la práctica, reparando los bancos de la escuela del pueblo o las ventanas rotas de las casas vecinas, que Julián se convirtió en el mejor carpintero de la región. No era solo técnica, había algo de alma en todo lo que construía, como si cada pieza de madera cobrara vida en sus manos. Vivía con Lucía, su esposa de fe, inquebrantable y palabras amables, y sus 2 hijos, Martín y Camila. Su casa era sencilla de adobe y tejas viejas, con un pequeño porche donde a Lucía le gustaba tender la ropa y cultivar hierbas medicinales. Allí se reunían para comer, sentados en cajones de madera reciclados, dando gracias incluso por lo poco que tenían. «Dios nunca nos ha fallado, mi amor», solía decir Lucía, y Julián simplemente asentía en silencio con una sonrisa cansada en los ojos. A pesar de las dificultades, había paz. Los niños jugaban en el patio de tierra. El taller improvisado de Julián siempre estaba lleno de pedidos y siempre había alguien llamando a la puerta pidiendo una reparación, un arreglo, un favor. Y él nunca decía que no. Reparaba muebles para las viudas del pueblo sin cobrar nada. Arreglaba techos para ancianos, entregaba sillas reparadas a madres con niños pequeños y a menudo recibía como pago un saco de frijoles, huevos o simplemente un «Dios te bendiga». Y para él, eso era suficiente. Pero los corazones de los hombres no siempre son recíprocos con gratitud. Algunos residentes, sobre todo aquellos que se ganaban la vida comerciando y cobrando por todo, no entendían cómo alguien podía ofrecer tanto sin esperar nada a cambio. La generosidad de don Julián era vista por algunos como una insinceridad, por otros como una amenaza. «Hace esto para quedar mejor que nosotros», susurraban en los mercados y tras las tiendas. Incluso quienes antes le habían sonreído, comenzaron a mirarlo con recelo. Una envidia silenciosa, esa que se acumula como el polvo, comenzó a extenderse sin que él se diera cuenta. Un día, mientras don Julián instalaba una puerta nueva en la casa de doña Inés, una viuda que lo había perdido todo en la última tormenta, su hijo Martín lo observaba en silencio. «Papá, ¿por qué no cobras como los demás?». Y él respondió, sin apartar la vista de la madera: «Porque hay dolores que no tienen precio, hijo, y Dios todo lo ve». La respuesta resonó en el niño, quien, incluso de pequeño, comenzaba a darse cuenta de que la bondad de su padre no siempre era comprendida. Esa noche, junto al fuego, Lucía le comentó a su esposo: «He oído que a don Esteban no le gusta tu forma de trabajar. Dice que está perdiendo clientes porque no le cobras a nadie». Julián respiró hondo. «No estamos aquí para competir con nadie, Lucía. Cada uno aporta lo que lleva en el corazón, y lo que tenemos es fe. Fe en que lo que hacemos con amor nos regresa en paz». Le tomó la mano, con ternura, pero en sus ojos había una silenciosa premonición, como si algo invisible comenzara a moverse alrededor de la familia. Y no se equivocaba. El ambiente en el pueblo ya no era el mismo. La gente que antes sonreía al pasar junto a Julián ahora apartaba la mirada.
empezaban a surgir susurros después de que él les diera la espalda. Incluso la iglesia, donde solía ayudar con bancos y puertas rotas, parecía dudar antes de solicitar sus servicios. El respeto que se había ganado con los años, forjado con sudor y dignidad, parecía disolverse lentamente, como si una nube de duda flotara en el aire, y todo esto por una mentira, una pequeña mentira, sembrada con veneno, que empezaría a cambiar para siempre el destino de esa familia. Esa semana, la iglesia del pueblo anunció una pequeña renovación. Nada del otro mundo, solo la reparación del viejo altar y la sustitución de los bancos agrietados por el tiempo. Aún así, para esa sencilla comunidad, representaba cariño, unidad y esperanza. Cuando don Julián se enteró, no lo dudó. Se acercó al sacerdote después de la misa y le dijo con voz firme: «Puedo ayudar, no tiene que pagar, yo me encargo de la leña». El sacerdote sonrió, le puso la mano en el hombro y le dio las gracias delante de todos, diciendo que Dios siempre ve a quienes sirven en silencio. Durante semanas, don Julián y el pequeño Martín pasaban las mañanas dentro de la iglesia y las tardes en el taller improvisado detrás de la casa. El sonido del martillo resonaba como una oración. Mientras el padre medía tablones y alisaba superficies, Martín recogía virutas de madera del suelo. «Hazlo así, hijo», decía Julián, guiando las manos del niño. «Cada banco debe ser resistente. La gente se apoya en ellos cuando está cansada». El niño escuchaba atentamente, como si esas palabras fueran más que instrucciones, como si fueran lecciones de vida. Lucía observaba desde lejos, orgullosa. Traía comida caliente, agua fresca, y repetía siempre: «Que todo esto regrese en paz a nuestro hogar». Los aldeanos comentaban los esfuerzos de la familia. Algunos los elogiaban, otros simplemente observaban en silencio. La obra avanzaba rápidamente. Los nuevos bancos tomaron forma. El altar adquirió detalles sencillos pero bien elaborados. Había dedicación, fe y una intención pura. Nada parecía fuera de lugar. El último día de la renovación, el sacerdote reunió a todos después de la misa, pidió a don Julián que se acercara y le agradeció públicamente su esfuerzo, generosidad y ejemplo. Algunos aplaudieron, otros se enjugaron las lágrimas discretamente. Lucía estrechó la mano de sus hijos, sintiendo orgullo y alivio. Parecía que, a pesar de las dificultades, ese gesto había fortalecido el respeto de la comunidad por la familia. Pero lo que se construye con verdad puede destruirse rápidamente con palabras mal elegidas. El domingo siguiente, incluso antes del amanecer, algo extraño empezó a circular por los pasillos de la iglesia. Un comentario aquí, otro allá. Decían que parte del dinero de la donación ya no estaba en la caja fuerte. Nadie sabía con certeza cuánto faltaba ni cuándo había desaparecido. Pero la duda se extendió rápidamente, alimentada por el silencio y la desconfianza. En la feria, dos mujeres susurraban cerca del puesto de frutas. «Oí que se metieron con las donaciones», comentó una. La otra respondió en voz baja: «¿Y quién se quedó solo ahí dentro durante semanas?». El nombre de don Julián no se mencionó en ese momento, pero se insinuó en el aire. Al salir de la iglesia las miradas se cruzaron, los saludos se olvidaron, el respeto empezó a convertirse en sospecha. En casa, Lucía notó el cambio incluso antes de escuchar acusaciones directas. «Ya no nos miran a los ojos», le dijo a su esposo durante la cena. Julián intentó tranquilizarla. «No hicimos nada malo. Dios sabe nuestra verdad». Pero su tono ya no era tan seguro. Había algo pesado que se cernía sobre el pueblo, algo invisible pero real. Esa noche, Martín preguntó en voz baja: «Padre, ¿por qué hablan de nosotros?».
Julián respiró hondo, acarició el cabello de su hijo y respondió: «Cuando la fe es verdadera, se pone a prueba. Pero no temas». Aún así, al apagar la lámpara, don Julián sintió una opresión en el pecho que no supo explicar. Al día siguiente, los rumores cobraron forma. El rumor dejó de ser un simple comentario casual y empezó a circular con rumbo. Y, entre los más chismosos del pueblo, el primer nombre en mencionarse fue el de don Julián. La tensión empezó a invadir cada rincón, cada mirada interrumpida, cada silencio prolongado. Don Julián sintió que algo se preparaba lejos de su vista, como una sombra que crecía lentamente. Lucía rezó en silencio, no pidiendo protección, sino claridad. «La verdad siempre encuentra un camino», murmuró una noche. Julián simplemente asintió, intentando creer que la justicia divina actúa incluso cuando todo parece injusto. Mientras tanto, en el pueblo, los comentarios cobraban fuerza, mezclando la fe herida, la vieja envidia y el miedo colectivo. Y así, casi sin darse cuenta, la reputación construida durante años comenzó a desmoronarse, dando paso a algo más. La mentira, susurrada entre dientes, se propagó rápidamente como un reguero de pólvora. No había ni una sola prueba, nada concreto, solo frases cortadas a la mitad, miradas de reojo y el cruel placer de ver a una familia honesta puesta en duda. Las palabras corrían descontroladas, cruzaban puertas, saltaban ventanas, invadían mentes. Nadie lo dijo directamente, pero todos ya conocían el nombre, don Julián. Dicen que estuvo solo en la iglesia varias veces y que el cura ni siquiera revisó la caja fuerte. La frase salió de la boca de uno de los comerciantes del pueblo, sentado bajo el toldo de su tienda, con aire de quien solo repite lo que oyó. Otro, más atrevido, añadió: «Su esposa, dicen que guarda dinero escondido entre los trapos de cocina. Un vecino lo vio». La mentira se disfrazó de verdad en boca de quienes querían creer. Y muchos lo hicieron. Al fin y al cabo, ¿no es más fácil juzgar lo bueno que mirar hacia adentro y admitir que quizás el error reside en el acusador? Lucía presentía en el aire que algo más grave se avecinaba. Notó que los susurros cesaban al pasar. Las mujeres del mercado ya no le sonreían. Los vecinos ya no pedían ayuda. Incluso los niños parecían más reservados al ver a Martín y Camila. Toda la familia estaba aislada, como si cargara con una culpa invisible. Y lo más cruel, nadie tenía el valor de mirarlos a los ojos y decirles lo que realmente estaba pasando. Era un juicio silencioso, sin derecho a hablar. En una mañana sofocante, un fuerte golpe en la puerta interrumpió el desayuno. Dos hombres vestidos de oscuro, con el escudo del ayuntamiento bordado en el pecho, estaban en la puerta con un documento en la mano. «El señor Julián está siendo citado formalmente para comparecer ante el juzgado del pueblo el próximo lunes. Hay una denuncia abierta contra su familia». Las palabras cortaron el aire como una navaja. Martín dejó caer el trozo de pan que sostenía. Camila, sin comprender del todo, miró a su madre con los ojos muy abiertos. Lucía tragó saliva. Don Julián, firme, respondió simplemente: «Allí estaremos». Esa noche, la casa quedó en silencio. Incluso con la comida servida, nadie podía comer. Julián miraba fijamente la pared de barro, con el ceño fruncido. «¿Crees que Dios está viendo todo esto?», preguntó Martín, con la voz entrecortada por la emoción. Su padre respondió lentamente: «Sí, y sabe quién miente, quién calumnia, quién destruye». Lucía tomó la mano de su esposo. «Estamos juntos, aunque nadie más lo esté». Él simplemente asintió, pero en el fondo le temblaba el corazón.
porque no se trataba solo de su honor, se trataba de los ojos de su esposa, los pasos de sus hijos, el hogar que habían construido con tanto esfuerzo. La noticia del juicio se extendió aún más rápido que los rumores. El pueblo quedó paralizado. Los residentes consideraron el día como un acontecimiento. Algunos murmuraban que el juicio era una mera formalidad, ya que todo apuntaba a que la familia era culpable. Nadie recordaba los años de servicio, los actos de bondad, las reparaciones gratuitas. Nadie quería recordar. La mente humana, cuando quiere justificar su crueldad, borra cualquier recuerdo de luz. El domingo por la noche, antes del juicio, Lucía dobló cuidadosamente la ropa de los niños. Escogió la ropa más limpia, peinó a Camila y se preparó una bufanda. «No sé qué dirán, pero sé quiénes somos», murmuró en voz baja. Julián se secó los zapatos gastados. Su rostro estaba cansado, pero conservaba un atisbo de dignidad. «Que digan lo que quieran, pero solo Dios puede juzgar con verdad». A la mañana siguiente, el sol parecía tardar en salir. El pueblo despertó en masa, algunos por curiosidad, otros por malicia, y allí estaba la familia, de pie, uno junto al otro, caminando por las calles que los habían recibido, y que ahora parecían empujarlos hacia el abismo. Lo que comenzó como un simple rumor se había convertido en una acusación oficial, y esa sentencia, aún no pronunciada, ya amenazaba todo lo más preciado. La mañana del juicio, el silencio del pueblo era diferente, denso, casi sólido. Las puertas se abrieron temprano, los niños se quedaron en casa, los ancianos vistieron sus mejores galas. No era un día cualquiera, era el día en que una familia entera comparecería ante el tribunal, no para ser escuchada, sino para ser señalada. La plaza frente a la sala estaba llena, nadie hablaba en voz alta. Solo se oían los pasos de la multitud y el crujido del viejo suelo de madera. Y en el centro de todo, la ausencia más flagrante. El sacerdote no apareció. Don Julián caminaba con paso firme, pero su corazón latía con fuerza como nunca. A su derecha, Lucía sostenía la mano de Camila. A su izquierda, Martín miraba al suelo, con la expresión de quien intenta ser fuerte pero no entiende por qué el mundo es tan cruel. Lucía mantenía la frente en alto, aunque sus ojos ya estaban rojos. Cada paso era como cruzar un desierto ante una multitud que los veía, pero ya no los respetaba. Al entrar en la sala, cesaron los murmullos. El juez, un hombre de rostro severo y voz seca, observó con frialdad. Era conocido por su rigor, por nunca mostrar compasión. Y ahora estaba a punto de juzgar a un hombre al que muchos conocían, pero al que pocos defendían. Sin mirar a nadie a los ojos, simplemente dijo: «Vayamos al grano». Don Julián intentó explicarse. Dijo que nunca había tocado dinero, que solo había trabajado como voluntario en la iglesia. Dijo que las bancas estaban hechas con madera de donaciones antiguas y piezas sobrantes que él mismo había guardado. Explicó cada paso, cada martillazo, cada día que estuvo allí. Pero el juez lo interrumpió con una sola pregunta. ¿Y por qué nadie más corrobora su versión? Lucía pidió la palabra. «Mi esposo es un hombre honesto, siempre lo ha sido. Trabajó para este pueblo toda su vida sin cobrar nada. Quienes nos acusan no tienen cara. ¿Dónde están las pruebas?» El juez no respondió. Simplemente bajó la vista hacia los papeles que sostenía, como si eso bastara para borrar toda una vida de honestidad. Martín, con la voz temblorosa, seguía intentando hablar. «Acompañaba a mi padre todos los días, solo hacía lo que le pedía el cura». Pero el juez ni siquiera lo miró. «Los niños no tienen voz en este tribunal», declaró. El público observaba en silencio. Algunos bajaban la mirada, otros simplemente observaban con frialdad, como si se tratara de un simple espectáculo. Al final de la audiencia, el juez se levantó, se ajustó la toga y dijo con tono seco:
Con base en la información recibida y la ausencia de pruebas en contrario, declaro a don Julián y a su familia culpables de mala conducta y abuso de confianza pública. Lucía apretó con fuerza las manos de los niños. Don Julián cerró los ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie aplaudió, nadie protestó, pero lo más cruel estaba por llegar. El juez continuó: más allá de la condena moral, esta familia será expulsada de las tierras de la aldea. Pierden el derecho a su casa, su oficio y sus servicios comunitarios. Deben abandonar el territorio antes del amanecer. La sentencia cayó como una piedra en el corazón de todos. Ni siquiera los más fríos esperaban tal severidad. Algunos intercambiaron miradas de asombro. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un anciano negó con la cabeza en silencio. Pero nadie dijo nada. Nadie. Don Julián abrazó a sus hijos con fuerza. Lucía intentó hablar, pero no le salía la voz. El pueblo que una vez los había admirado ahora los veía caer sin ofrecerles ayuda. Un juicio sin pruebas, una sentencia sin compasión y una audiencia sin coraje. Esto no era justicia, era abandono. Y aún así, don Julián, con su dignidad intacta, regresó a casa con la frente en alto. Porque, en el fondo, sabía que la justicia humana puede fallar, pero la justicia de Dios nunca llega tarde, aunque en ese momento el mundo entero parecía haberle dado la espalda a su familia. La sentencia resonó en la mente de don Julián como un trueno apagado. El pueblo, que había sido su hogar durante tantos años, era ahora territorio prohibido. No había discusión, no había lugar a reconsideración. El juez había sido claro. Debían irse antes del amanecer. Y en ese instante, al regresar a casa bajo miradas de desprecio, la sensación de pérdida no fue solo material, era espiritual, emocional, casi como si los hubieran arrancado de su propia historia. Lucía mantenía una postura firme, pero sus ojos estaban vacíos, como si una parte de ella hubiera sido arrancada allí mismo. Ante la multitud que optó por guardar silencio, Martín caminaba despacio, con las manos apretadas en pequeños puños. Camila, aferrada a la tela de la falda de su madre, temblaba, sin comprender bien por qué su casa, su cama, su jardín, dejarían de existir al día siguiente. Todo lo que conocían, todo lo que era suyo, ahora no pertenecía a nada. Al entrar en la casa, don Julián no dijo ni una palabra. Se sentó en la silla que él mismo había hecho años atrás y contempló la pequeña habitación. Cada objeto tenía una historia. La mesa torcida donde habían comido en los buenos y malos días, el estante que había construido con retazos de madera, donde Lucía guardaba las provisiones, las herramientas en la pared, cuidadosamente colgadas. Nada de eso se iría con ellos. Ni siquiera los vecinos vendrían a despedirse. Lucía puso una olla al fuego, aunque no tenía hambre. Fue un gesto automático. «Llevemos lo que podamos, solo lo necesario», dijo con voz firme pero entrecortada. Julián asintió. Esa noche prepararon un bulto con ropa, harina, 2 cantimploras y unas mantas. Los niños ayudaron en silencio. Era como si todos hubieran envejecido de repente. Martín rompió el silencio mientras la lámpara se apagaba. Sentado en el suelo, abrazado a sus rodillas, preguntó, en voz baja, «Papá, ¿Dios también nos olvidará?» La pregunta le atravesó el pecho a Julián como un cuchillo. Se arrodilló ante su hijo, le tomó el rostro entre sus manos callosas y respondió, «No, hijo, los hombres pueden olvidar, pueden ser injustos, pero Dios lo ve todo y camina con los que caen, incluso cuando nadie más les tiende la mano». Camila se acurrucó más cerca, acurrucándose en el regazo de su madre. Lucía las envolvió a ambas en la manta y murmuró, «La justicia de Dios
No tiene prisa, pero nunca falla. Esas palabras flotaron en el aire como una última esperanza, y aún sin saber qué harían al día siguiente, aún sin un destino ni una dirección, decidieron confiar. Antes del amanecer, la familia ya estaba levantada. Aún estaba oscuro cuando don Julián echó un último vistazo a la casa. Tocó la pared con la palma de la mano. Fue la despedida silenciosa de quien lo había dado todo y había recibido silencio a cambio. No se conformó con amargura. Se conformó con dignidad. Lucía tomó a sus hijos de la mano. La puerta se cerró por última vez. Al salir al camino de tierra, nadie los esperaba. Ni quienes una vez llamaron hermano a don Julián, ni quienes comieron el pan que Lucía horneó para la comunidad. El abandono era total. El frío de la madrugada les azotaba la piel, pero nadie se quejaba. El dolor era de otro tipo. Era el peso del exilio forzado, la sensación de ser tratados como enemigos en un lugar donde solo habían ofrecido bondad. A pasos lentos, avanzaron. Las sombras de los árboles se mecían con el viento y las estrellas parecían observar en silencio. El cielo, aún oscuro, reflejaba la incertidumbre que sentían en su interior, pero, en el fondo, había algo inexplicable en ese momento. Una chispa que no se apagaba, una presencia invisible que caminaba a su lado, aunque nadie la viera. Y fue allí, en medio del dolor y el abandono, que la fe de aquella familia comenzó a respirar de otra manera. No sabían qué encontrarían más allá de la colina, pero sabían que quienes caminan con fe, incluso en la oscuridad, nunca caminan solos. El cielo aún estaba oscuro cuando la familia abandonó el pueblo. No hubo despedidas ni palabras de consuelo. Solo el sonido de sus propios pasos sobre la tierra fría y húmeda de la madrugada. Don Julián llevaba sobre los hombros el pequeño bulto con ropa, herramientas y comida, mientras Lucía envolvía a sus hijos en una vieja manta que aún conservaba el aroma del hogar que habían perdido. Camila caminaba de la mano de su madre, con la mirada asustada fija en la oscuridad. Martín seguía de cerca a su padre, intentando mantener un paso firme, pero sus ojos delataban cansancio y miedo. El pueblo se desvaneció tras ellos como un recuerdo teñido de dolor. Cada paso hacia adelante era también una silenciosa despedida. Del patio, del taller, del horno de barro, de los olores que formaban parte de sus recuerdos de infancia. Pero, sobre todo, era una despedida a la dignidad herida. Lo que los hombres se habían llevado con palabras duras y silencios cómplices, ahora estaba enterrado en el polvo del camino. El frío era más cruel de lo que esperaban. El viento les cortaba la cara y les ardían los ojos. Camila, aún pequeña, lloraba en silencio, con sollozos cortos y contenidos. «Tengo hambre, mami», murmuró una vez. Lucía la abrazó fuerte y respondió con voz entrecortada. «Lo sé, hija. Solo un poquito más». No lloró. Ya había llorado todo lo que pudo en las últimas noches. Ahora era momento de resistir, de confiar. «¿Crees que encontraremos un lugar?», preguntó Martín. La duda en sus ojos le partió el corazón a don Julián. «Sí, hijo mío. Dios camina con nosotros incluso cuando no lo vemos». La respuesta no era solo para el niño, era para él mismo. Era un ancla, un intento de mantener viva la esperanza que se desvanecía obstinadamente con cada kilómetro recorrido. Las horas transcurrían lentamente, arrastrándose. El paisaje circundante consistía en arbustos secos, algunos árboles retorcidos y piedras esparcidas a lo largo del sendero que no llevaba a ninguna parte. El sol comenzaba a salir tímidamente, tiñendo el cielo de un rojo oscuro, casi melancólico. Los primeros rayos trajeron un poco de calor, pero también revelaron lo lejos que estaban de cualquier refugio.
No había casas, ni vallas, ni rastro de ningún pueblo, solo el camino y el silencio. Se detuvieron a la sombra de un gran árbol para descansar. Julián sacó su cantimplora del bulto y les ofreció a cada uno un sorbo de agua. No era mucha, pero era todo lo que tenían. ¿Nos cuidará Dios?, preguntó Camila con los ojos llenos de lágrimas. Lucía la abrazó, la besó en la frente y respondió con firmeza: sí, hija mía, porque Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Y nosotros confiamos, incluso con hambre, incluso con miedo. Don Julián observaba el horizonte. Yo intentaba calcular la distancia a un lugar seguro, pero la verdad es que no sabían a dónde iban. Solo sabían que no podían regresar. Solo les quedaba la fe en que el dolor no era el final, sino un viaje, la fe en que la injusticia de los hombres nunca tiene la última palabra. El silencio del camino solo lo rompía el crujido de las hojas secas bajo los pies y la respiración jadeante de los niños. Pero había algo diferente en el aire, una sensación extraña, como si los guiaran. Julián no dijo nada, pero sintió una presencia ligera, como un hilo invisible que los impulsaba hacia adelante. Era como si el propio camino los llevara a un destino oculto, como si las piedras, las sombras e incluso el viento supieran que algo les aguardaba más adelante. El sol ya estaba alto cuando reanudaron la caminata. Aún sin saber qué encontrarían, había una silenciosa determinación en cada paso. El dolor seguía ahí, pero algo comenzaba a agitarse en su interior, una fuerza inexplicable. Y fue precisamente cuando solo quedaba la fe, que lo improbable comenzó a manifestarse en el camino. El sol ya estaba alto cuando los pasos de Mindusin, la familia, comenzaron a disminuir. El calor les quemaba la piel e incluso el viento parecía haber desaparecido. La tierra seca levantaba polvo a cada paso y se les pegaba a los tobillos como un recordatorio del camino interminable. Las cantimploras estaban casi vacías, el pan mohoso yacía intacto en el bulto, y el silencio entre ellos hablaba más fuerte que cualquier palabra. Camila tropezó 2 veces, y Lucía la cargó en brazos unos metros, incluso con los brazos cansados. Martín arrastraba los pies con los ojos entornados. Don Julián sentía el peso de la responsabilidad como una piedra en la espalda. Y entonces, casi como un espejismo, lo vieron. A la sombra torcida de un árbol centenario, solo en medio de un campo árido, se sentaba un anciano. Parecía muy viejo, con la piel curtida por el tiempo, el cabello blanco como la ceniza y las manos apoyadas en las rodillas como esperando algo o a alguien. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro transmitía una extraña serenidad. Lucía apretó el brazo de su esposo en un silencioso gesto de atención. No era común ver a alguien allí, en medio de la nada. Don Julián se detuvo a unos pasos. El anciano abrió los ojos lentamente, como si ya supiera que venían. La voz que salió de sus labios fue débil, casi un susurro. «Agua, por favor». Julián miró la cantimplora que colgaba de su hombro. Sabía que quedaba muy poco, quizás 2 sorbos, como mucho, suficiente para calmar la sed de los niños un poco más tarde. El dilema cruzó su mente, pero solo por un segundo. Entonces sacó la cantimplora y se la ofreció al anciano con ambas manos, como si ofreciera algo sagrado. El hombre cogió la cantimplora lentamente. Tomó solo un sorbo corto. Luego bajó la mirada y dijo: «Gracias, hijo». Le dio las gracias, como quien conocía el valor de ese gesto. Como si no fuera solo agua, como si fuera fe líquida, compartida entre 2 desconocidos en medio del abandono. Lucía se acercó, sin comprender aún qué había en aquella escena que la conmovía tanto. «¿Llevas mucho tiempo aquí?», preguntó. El anciano sonrió dulcemente.
El tiempo es humano. Estoy donde necesito estar. Martín lo observaba con curiosidad y respeto, percibiendo algo en el aire que no podía identificar, pero que le hacía querer quedarse allí en silencio. Tras unos minutos de descanso, cuando la sombra ya empezaba a moverse, el anciano sacó algo de su gastada túnica. Era un papel doblado, amarillento, con marcas del tiempo. Se lo ofreció a don Julián como si le entregara algo que ya no le pertenecía. «Sigue por aquí», dijo, señalando con la barbilla en una dirección que parecía no tener camino. «Este camino lleva a un lugar donde la tierra aún responde a quienes trabajan con fe». Julián sujetó el papel con cuidado, desenrollándolo con los dedos. Era un mapa rudimentario, escrito a mano, con algunas curvas, el trazo de un río y un valle circular al final. No había nombres ni distancias, pero había algo en este papel que tenía sentido, algo que desafiaba la lógica, pero que encajaba a la perfección con la fe de alguien que ya no tenía nada que perder. «¿Por qué nos das esto?», preguntó Lucía, aún desconfiada de la inesperada amabilidad. El anciano no respondió. Solo sonrió con la mirada, como para decir que la pregunta no importaba. Camila, que había permanecido callada hasta entonces, se aferró al dobladillo del vestido de su madre y susurró: «Parece el abuelo de los ángeles». Cuando Julián se giró para agradecerle una vez más, el anciano ya no estaba. La sombra del árbol se mecía con el viento, pero el hombre se había desvanecido, como si se hubiera disuelto en el aire o simplemente hubiera regresado a su lugar de origen. No había huellas, ningún rastro, solo el mapa en las manos de Julián y la inexplicable sensación de que algo extraordinario acababa de suceder. Don Julián miró fijamente durante unos segundos el trozo de papel que ahora sostenía con ambas manos. El mapa era sencillo, casi infantil, dibujado con 1900 carboncillo o algún tipo de tinta descolorida. No había palabras, solo líneas torcidas que indicaban curvas, piedras, un río delgado que atravesaba el dibujo, y al final, entre montañas dibujadas con formas irregulares, un círculo señalaba una zona específica. Estaba allí. Ese era el destino que el anciano había señalado con tanta certeza. Un valle oculto, perdido entre tierras que pocos se atrevían a cruzar. Lucía se acercó con los niños, miró el mapa, luego el rostro de su esposo, intentando descifrar si tenía sentido o si era solo otro delirio de hambre y calor. «¿Crees que es real?», susurró. Don Julián no respondió de inmediato. Aún sentía en sus manos el calor de la cantimplora que el anciano le había devuelto recientemente. También sintió algo en el pecho, una calma diferente, como si esa simple hoja de papel fuera más que un simple dibujo. «Creo que sí. Y aunque no lo sea, es el primer camino que Dios nos ha puesto delante desde que partimos». Martín, curioso, tocó la esquina del mapa. «¿Hay un río por aquí?», señaló. «Quizás haya agua por allá». Camila, sin entender del todo, repetía: «Ese hombre era bueno, mamá. Sabía de nosotros». Lucía miró a su alrededor. El árbol seguía allí, inmóvil, pero no había rastro del anciano, ni pasos, ni huellas en el polvo seco. Era como si nunca hubiera estado allí, como si me hubieran enviado solo para ese momento. «¿Era real?», murmuró, más para sí misma que para los demás. Julián guardó cuidadosamente el mapa en su abrigo. Quienquiera que sea, sabía a dónde vamos. Había algo más firme en su voz, como si después de tanto tiempo empujado por fuerzas injustas, ahora algo lo jalara. Un hilo invisible entre el dolor que aún quedaba y la esperanza que se escondía en lo desconocido. Reanudaron su caminata, siguiendo la dirección que el anciano les había indicado con la barbilla. No había camino,
Solo vegetación baja, piedras dispersas y una delgada línea de tierra compacta entre las colinas. El sol aún brillaba en lo alto del cielo, pero la brisa comenzaba a soplar con más frecuencia, como si el viento también quisiera guiarlos. A lo largo de la tarde, cada curva del terreno parecía encajar en el mapa. No exactamente, pero lo suficiente como para alimentar la fe. Aquí, creo que este es el desvío, dijo Julián en un momento dado, mostrándole el dibujo a Lucía. Ella lo miró con recelo, pero no discutió más. Quizás no fue el mapa lo que la convenció, sino la expresión diferente en el rostro de su marido. Sentú. Detuvieron una vez a descansar cerca de una gran roca, donde Camila se durmió en el regazo de su madre. Julián se sentó junto a Martín, quien ahora llevaba la cantimplora medio vacía. ¿Crees en este lugar, papá?, preguntó el niño. Julián miró al cielo, luego al valle aún distante, y respondió: creo que Dios no permitiría que nadie le mintiera a una familia que ya lo ha perdido todo. El silencio que siguió fue profundo, pero no estaba vacío. Estaba lleno de algo nuevo, como si los observaran, ojos más grandes, una presencia que no necesitaba verse para sentirse. El camino seguía siendo difícil, la fatiga seguía presente y el hambre volvía a azotarlos. Pero la duda, eso comenzaba a dar paso a algo más, la fe. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, un nuevo paisaje apareció en la distancia. Aún lejano, pero lo suficientemente visible como para encender una chispa en sus ojos cansados. Un valle, verde, vasto, diferente a todo lo que habían visto desde que los expulsaron del pueblo. Era como si el mapa, ese simple trozo de papel arrugado, hubiera guiado sus pasos con divina precisión. Y esa noche, mientras improvisaban un campamento bajo las estrellas, Lucía le susurró a su esposo: ¿quién era ese hombre, Julián? ¿Y por qué nos confió ese mapa? El carpintero no respondió, pero en el fondo ya sabía que ciertas respuestas no se dan con palabras, se dan a través del viaje. La última curva del sendero reveló lo que durante días había parecido solo una promesa lejana. El valle estaba allí, real, vivo. Ante sus ojos cansados se abrió una llanura, rodeada de montañas silenciosas, como si Dios hubiera dibujado ese pedazo de tierra con sus propias manos y luego lo hubiera ocultado del mundo, reservándolo para un momento como este. Lo primero que Julián notó fue el sonido del agua. Un arroyo cristalino corría entre las piedras, serpenteando con gracia por el terreno. Entonces, los ojos de Lucía se abrieron de par en par al ver los árboles cargados de frutos maduros que caían silenciosamente sobre la tierra fértil. «¡Es aquí!», murmuró don Julián casi sin voz. «Este es el lugar del mapa». Camila, aún en brazos de su madre, sonrió por primera vez en días. Martín corrió unos pasos delante, agachándose para tocar el agua. «¡Qué refrescante!», gritó. «De verdad, papá». Lucía se arrodilló y metió las manos en el arroyo. El agua fluyó entre sus dedos como una bendición. No era solo su cuerpo el que necesitaba ese alivio, era su alma. Don Julián caminaba lentamente por el terreno, sintiendo la tierra bajo sus pies, el olor a hierba, el silencio roto solo por el viento y el canto de un pájaro solitario. Todo era sencillo, crudo, sin edificios, pero era un espacio puro, libre de la maldad de los hombres. Por primera vez desde la injusticia se sintió completo. Aquí, nadie puede arrebatarnos nada. Sin perder tiempo, improvisaron un refugio con ramas y la manta que habían traído. Comieron la fruta que encontraron cerca y durmieron plácidamente por primera vez. No había techo,
pero sí cielo. Y en ese cielo estrellado, Lucía se acostó entre sus hijos y dio gracias en silencio. No pidió nada, solo dio gracias. En los días siguientes, don Julián erigió la estructura de una pequeña cabaña con madera caída y troncos delgados de los árboles circundantes. No era la casa que habían perdido en el pueblo, pero cada martillazo, cada nudo de cuerda, cada astilla de madera que retiraba con tanto esmero, era una forma de empezar de cero, de reconstruir no solo su hogar, sino también su dignidad. Martín ayudó con entusiasmo, cargando palos, afilando piedras y limpiando los alrededores. «¿Esta puede ser mi cama?», preguntó con los ojos brillantes, señalando un rincón seco de la choza. Camila recogió flores y frutas para decorar el espacio improvisado. Lucía estaba aprendiendo de nuevo a hacerlo todo desde cero, encendiendo el fuego, triturando raíces y preparando comida sencilla con lo poco que tenían. Pero todo allí sabía a bendición. «¿Crees que fue Dios quien envió a ese anciano?», preguntó una noche mientras Julián ordenaba sus herramientas bajo la luz de la luna. Él reflexionó un momento. «No lo creo, lo presento. Ningún hombre común se desvanece en el aire tras señalar un camino como ese. Eso fue más que un encuentro. Fue una respuesta». Cuando la estructura de la casa estuvo terminada, don Julián construyó un pequeño banco de trabajo junto a ella, bajo un techo improvisado. Allí nació su nuevo taller. Con retazos de madera comenzó a tallar objetos sencillos, cucharas, taburetes, tablas. No tenía clientes ni pedidos, pero el hábito de crear con las manos fue lo que mantuvo viva su fe. «Si Dios nos dio esta tierra, seguro que también le dará un propósito», decía mientras tallaba. Lucía empezó a sembrar algunas semillas que encontró por ahí: maíz, frijoles, menta. La tierra respondió rápidamente, como si reconociera su tacto. «Parece que esta tierra esperaba a alguien», comentó una vez. Y quizá así era. El valle, aislado y olvidado, ahora cobraba nuevos sonidos, nuevas voces. El olor a pan, las risas de los niños, la leña que se cortaba, las fogatas que se encendían. Allí, donde nadie los conocía, donde ninguna mentira los perseguía, donde la injusticia de los hombres ya no proyectaba sombra, la vida comenzó a florecer de nuevo. No con abundancia inmediata, sino con presencia. Y fue esta presencia la que los sostuvo. La silenciosa certeza de que no los había guiado la suerte, sino un designio mayor. Y fue en ese espacio escondido entre las montañas, lejos de miradas juzgadoras, donde comenzó a suceder el verdadero milagro. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El valle, antes silencioso y olvidado, comenzó a latir con nueva vida. Las plantas que Lucía había plantado en la tierra crecieron fuertes. Los frutos brotaron abundantemente. El maíz trepó como una plegaria al cielo. Era como si la tierra hubiera reconocido su presencia, como si esa tierra siempre hubiera pertenecido a la fe y a las manos de quienes la tocaron con gratitud. Don Julián ya había transformado el pequeño banco de trabajo bajo el techo improvisado en un taller completo. Con lo poco que tenía, construía bancos, mesas e incluso juguetes para sus hijos. Pero algo empezó a cambiar cuando, una mañana, dos jóvenes aparecieron junto al arroyo. Tenían la piel quemada por el sol, la ropa rasgada y los ojos llenos de vergüenza. «Hemos oído que hay un hombre aquí que enseña a hacer hablar la madera», dijo uno de ellos con voz temblorosa. Julián los miró un instante. Vio allí el mismo dolor que una vez cargó sobre sus hombros. «No enseño magia, solo enseño lo que la vida me ha enseñado, pero si quieren, pueden quedarse». Así comenzó algo inesperado, una profesión que pasó de manos heridas a manos ávidas de propósito.
Con el tiempo llegaron más. Jóvenes sin padre, hombres sin rumbo, todos buscando algo más que refugio. Un sentido. Lucía, por su parte, notó que los viajeros que ocasionalmente pasaban por los senderos del valle, comerciantes perdidos, vagabundos solitarios, familias que huían, siempre llegaban con hambre. Empezó a cocinar para ellos, aprovechando lo que la tierra les ofrecía. Las sencillas recetas, llenas de sabor y reconfortantes, rápidamente se hicieron famosas. Algunos regresaban solo para probar de nuevo su pan de maíz o su sopa de raíces con verduras de hoja verde. «Esto sabe a casa», dijo una vez una mujer, secándose los ojos después de comer. Fue entonces cuando Lucía empezó a intercambiar alimentos por objetos útiles, telas, herramientas, semillas diversas. El valle empezó, poco a poco, a girar por sí solo. Nació una comunidad sin que nadie la hubiera planeado. Martín se fortaleció, sus hombros se ensancharon y su mirada heredó la serenidad de su padre. Era curioso, diligente y ya construía sus propios juguetes de madera, enseñando a los hijos de los nuevos residentes a tallar figuras de animales. Camila, a su vez, se sentía fascinada por las flores y los aromas. Con su madre aprendió a secar hierbas y a preparar infusiones que curaban dolores, calmaban la fiebre y reconfortaban el corazón. Una tarde, cuando el sol lo doraba todo a su alrededor, don Julián observó a sus hijos trabajar en el huerto y le comentó a Lucía: «Crecieron lejos del mal. Quizás por eso se han vuelto más fuertes». Lucía asintió con una sonrisa. «El dolor que experimentamos no los echó a perder», les enseñó. No se hablaba constantemente de su fe, pero estaba presente en todo, en su cuidado de las pequeñas cosas, en su paciencia con quienes llegaban con la mirada perdida, en el silencio agradecido antes de cada comida. Allí nadie necesitaba recordar lo que habían perdido. La nueva vida se encargaba de mostrar cada día la generosidad con la que Dios había restaurado lo que una vez les había sido arrebatado cruelmente. Y el valle, antaño aislado, ahora oía el sonido de los martillazos, el olor a pan, las risas de los niños y los pasos ligeros que cruzaban los senderos de tierra. Un forastero podría decir que fue fruto de la casualidad, la persistencia o la suerte, pero quienes vivían allí lo sabían. Cada detalle de ese renacimiento era una respuesta. Pero mientras el valle florecía, al otro lado, en la aldea que los había rechazado, algo empezó a agitarse. Nadie allí lo sabía aún, pero un hilo invisible comenzaba a desgarrar silenciosamente el velo de la verdad. Y lo que estaba oculto pronto saldría a la luz. El tiempo siguió su curso, como siempre. Pero incluso cuando los días parecen tranquilos en la superficie, hay verdades que bullen en el interior, oprimiendo el alma hasta que el silencio ya no las puede contener. Así sucedió. Una mañana cualquiera en el pueblo, mientras las campanas de la iglesia anunciaban la misa, algo inusual flotaba en el aire. El sacristán tenía el rostro abatido. El sacerdote no salía de la sacristía. Y algunos rumores comenzaron a circular con más intensidad de lo habitual. Algo estaba a punto de estallar. Esa noche, tras años de mantener una apariencia de inocencia, el verdadero culpable, un hombre prestigioso del pueblo, encargado de contabilizar las donaciones de la iglesia, entró en crisis. Una extraña fiebre lo atacó. Dicen que deliraba, gritando el nombre de Julián entre gemidos. Su esposa, desconsolada, llamó al sacerdote. Y fue ante el altar a oscuras, con las manos sudorosas y los ojos llenos de vergüenza, que el hombre confesó. Había malversado parte de las donaciones y había dejado que la culpa recayera en alguien que sabía que jamás se defendería violentamente. Porque era demasiado bueno,
porque era el único que jamás tomaría represalias. Por eso elegí a Julián, dijo con voz temblorosa. El sacerdote en silencio lo escuchó todo y ya no pudo soportar la carga. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. El sacerdote, que hasta entonces había permanecido en silencio, subió al púlpito ante los aldeanos reunidos y reveló la verdad. Lo sabía, dijo. Lo supe desde el principio, pero tenía miedo. Miedo de enfrentarme a los poderosos, miedo de manchar el nombre de la parroquia. Pero lo que hice fue peor. Permanecí en silencio ante la injusticia. La sala estaba en shock. Nadie se movió. Las ancianas que habían difundido los rumores bajaron la mirada. El ex juez ya había sido transferido meses antes, y el nuevo, más justo, convocó una reunión para rectificar el agravio. Se decidió entonces que una comisión del pueblo, compuesta por el nuevo juez, el sacerdote y algunos vecinos, iría al valle. Llevarían consigo una carta de retractación, una solicitud oficial de perdón y una invitación para que don Julián y su familia regresaran al pueblo con todos sus derechos restaurados. Su casa, su taller, su honor serían recibidos como ciudadanos inocentes con el respeto público restaurado. El viaje fue largo. Algunos residentes que acompañaban al grupo no estaban seguros de lo que encontrarían. Pensaban que verían a Sintasi, una familia que aún sufría, luchando contra el tiempo y la soledad. Pero al llegar al valle y ver la estructura construida, la vida palpitante, los niños jugando, los talleres en funcionamiento, el pan compartido, guardaron silencio. Había algo más fuerte que la supervivencia allí. Había paz. Don Julián estaba en su taller cuando se enteró de la visita. Se limpió las manos en su delantal de cuero, se alisó la camisa y salió al encuentro del grupo con paso firme. Lucía se detuvo a su lado, sin decir nada. Camila y Martín lo siguieron de cerca. El juez dio un paso al frente, se quitó el sombrero en señal de respeto y le entregó la carta. Se cometió un error. Estamos aquí para pedir perdón en nombre de todo el pueblo y para invitarlos a regresar. Por un momento se hizo el silencio. Los pájaros cantaban a lo lejos. El viento agitaba las hojas de los árboles del valle. Julián leyó la carta con calma. Luego levantó la vista, miró al grupo que tenía delante, rostros que un día lo habían visto partir con desdén, y dijo con voz serena: agradezco el reconocimiento, pero ya hemos encontrado aquí todo lo que el pueblo nos arrebató, y más. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas. Lucía simplemente sostuvo con firmeza la mano de su esposo. Camila sonrió, sin comprender del todo. Martín miró a los hombres con una mezcla de compasión y firmeza. El juez respiró hondo, asintió en silencio y comprendió que algunas heridas no necesitan reabrirse, porque ciertas cicatrices se convierten en raíces. Don Julián sostenía la carta con ambas manos, mientras el juez y los demás hombres del pueblo permanecían en silencio ante él. El papel pesaba menos que los ojos, que ahora lo miraban con pesar. Leyó cada línea con atención, con calma, como quien no se deja apurar ni por el pasado ni por las expectativas ajenas. Al terminar, bajó lentamente las manos y miró al horizonte, como quien busca en su interior la respuesta que ya conoce, pero que aún necesita sentir plenamente antes de pronunciarla en voz alta. Lucía permaneció a su lado, firme, sin mostrar signos de rebeldía, solo una serena dignidad que el tiempo había fortalecido. Camila se sujetó el vestido, observando con curiosidad los rostros desconocidos. Martín mantenía las manos a la espalda, serio, como si fuera mayor de lo que era. Había silencio entre todos, pero no era un silencio vacío. Era un espacio sagrado donde solo podía residir la verdad. Don Julián finalmente levantó la vista y habló con la voz suave, pero firme que siempre lo había caracterizado. Gracias, de todo corazón. Sé que no fue fácil para ustedes venir,
y también sé que su arrepentimiento es sincero, pero no vamos a volver. Las palabras flotaron en el aire como semillas esparcidas por el viento. El juez hizo un ligero gesto con la cabeza, como si lo hubiera esperado, pero necesitara oírlo. Los demás simplemente bajaron la vista. En el pueblo, continuó Julián, teníamos una casa, un taller, vecinos, una rutina, pero fue aquí donde encontramos algo que nunca habíamos conocido. Paz. No la paz como ausencia de conflicto, sino la paz que nace del trabajo honesto, de la mirada clara de los niños, del silencio de las mañanas, cuando solo se oye el rumor del agua corriendo. Lucía añadió con dulzura: el dolor que sufrimos no nos dejó resentimiento, nos dejó raíces. Aquí la tierra nos acogió cuando todo lo demás nos rechazó. Aquí vimos que Dios nunca nos abandonó. El sacerdote dio un paso al frente. Tenía los ojos húmedos y la cabeza ligeramente inclinada, como pidiendo perdón no con palabras, sino con el cuerpo. Fuiste más fiel a Dios que todos nosotros juntos. El pueblo perdió más de lo que ganó con su error. Julián se acercó y le puso la mano en el hombro. Quizás era necesario. A veces es la injusticia la que nos empuja a donde Dios quiere que estemos. Camila se aferró a las piernas de su madre, y Martín sacó una pequeña escultura de madera de su bolsillo. Era una paloma con las alas abiertas. «La hice para ti», le dijo al sacerdote, «porque mamá dice que el perdón te libera». El hombre tomó el objeto con manos temblorosas. Permaneció en silencio. Los que estaban detrás de él no supieron cómo reaccionar, y quizá no era necesario. El grupo permaneció en el valle unos minutos más. Se sentaron a la sombra de los árboles, bebieron agua del arroyo, comieron un poco del pan de Lucía y escucharon a los niños correr y reír. Todo era tan diferente de lo que habían imaginado. Esto no era supervivencia, era una nueva vida, regenerada, plena. Cuando se fueron, nadie los acompañó a la salida, no por indiferencia, sino por respeto. Julián los vio alejarse y luego regresó al taller con paso tranquilo. Lucía fue a lavar las ollas y los niños volvieron a jugar entre los troncos. El valle recuperó su ritmo, como siempre, como siempre. Esa noche era despejada. El cielo lleno de estrellas parecía conversar con la tierra. Julián salió de la cabaña y se sentó en el rústico porche. Permaneció en 1900 silencio, contemplando la oscuridad que ya no lo aterraba. Sabía que ya no era el mismo hombre. Sabía que la injusticia que una vez los había expulsado era, de hecho, la manera en que Dios los guiaba hacia su legítimo destino, hacia la promesa, hacia la tierra fértil donde el espíritu puede florecer sin temor, porque a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo más grande. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal ahora para no perderte las próximas. Deja un me gusta, puede brindar esperanza a quienes más lo necesitan hoy. Y mira el siguiente vídeo, entenderás por qué nada de lo que vivimos es en vano.